Buenas tardes. Buenas tardes. Una disculpa por la tardanza, pero ya estamos aquí listos. Sí, doctor, no se preocupe. ¿Ya empezamos? De una vez. Ok. Bueno, el tema que nos tocó fue el oído externo y les vamos a hablar de la anatomía del oído externo. El oído externo es un órgano de la audición y del equilibrio. El oído externo está formado por el pabellón auricular o de la aurícula, que es la parte externa del oído, y el conducto auditivo externo, que es el que conecta el oído externo con el oído medio, y la membrana timpánica, también llamada tímpano. Esta membrana separa el oído externo del oído medio.
Siguiente. Y como aquí podemos ver, están las partes, el pabellón, la concha, y aquí está el conducto auditivo externo, que es el que conduce el oído externo con el oído medio, y el tímpano. Y acá está otra imagen, donde también se señala el conducto auditivo. Siguiente. La fisiología del oído externo. El pabellón auricular, a manera de una pantalla receptora, capta las ondas sonoras enviándolas a través del conducto auditivo externo hacia la membrana timpánica. Es para lo que sirve el conducto auditivo. La oreja es prácticamente inmóvil, se orienta hacia el sonido mediante movimientos de la cabeza. Los repliegues del pabellón y en particular la concha sirven para localizar el sonido en el plano vertical. El conducto auditivo externo conduce la onda sonora hacia la membrana timpánica. Él protege al oído medio con su sinuosidad, sus pelos y la secreción de las glándulas del cerumen. Es lo que ayuda a proteger al oído de algún bicho o algún animal que quiera entrar. Es su medida de protección del oído. Ok, vamos a iniciar con la primera patología, que es otitis externa. Dice, bueno, la otitis externa es una inflamación que compromete la piel del conducto auditivo externo, generalmente causada por una infección. Esta generalmente va a ser bacteriana. Bueno, en su etiología, como ya les había mencionado, el 90% siempre va a ser bacteriana, más sin embargo podemos encontrar vírica. Los patógenos que se van a encontrar va a ser la Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Staphylococcus aureus o Escherichia coli. Y cuando va a ser bacteriana, cuando va a ser por hongos, se le va a llamar otomicosis y puede ser causada por el Aspergillus niger o Candida albicans. Los factores de riesgo que nos puede ocasionar esta patología va a ser las lesiones por una excesiva limpieza. Muchos pacientes se limpian demasiado los oídos, inclusive se meten el cotonete dentro del oído hasta llegar casi al tímpano, y eso no se debe hacer. El cotonete solamente se utiliza para limpiar el pabellón auricular, no se debe meter dentro del orificio auditivo. Algunas alergias también van a ocasionar esta patología: psoriasis, el eczema. Los lavados ópticos también pueden causar esta infección, debido a que barren con todo el cerumen y el cerumen protege al oído contra infecciones. Compartir objetos auditivos personales como audífonos. Nosotros como personal médico también corremos riesgos al compartir nuestro estetoscopio, entre otros aparatos. El cuadro clínico, la sintomatología que puede presentar el paciente va a ser otalgia con irradiación temporomandibular y craneoencefálica. El paciente va a referir un dolor también, puede referir dolor mandibular, inclusive el dolor se puede ir hasta el temporal o a la parte frontal, ya que pues sí es muy dolorosa. Prurito óptico, plenitud óptica, hipoacusia, va a haber una pérdida de la audición. El signo del trago positivo, el trago va a doler al momento de la palpación. Eritema, va a haber obviamente edema. En algunos pacientes puede presentar otorragia. Bueno, para su diagnóstico, con el cuadro clínico nos vamos a dar cuenta pues de qué patología va a ser.
Por lo general, la sintomatología va a ser de inicio rápido, aproximadamente en 48 horas se van a presentar los primeros síntomas. Va a ser mediante la inspección clínica y mediante la otoscopía. Vamos a utilizar el otoscopio para poder observar lo que es el oído externo, y la membrana timpánica hay que también observarla para descartar lo que es una otitis media. Para el tratamiento está el tratamiento no farmacológico y el farmacológico. El no farmacológico nos dice que podemos utilizar las gotas que contengan ácido acético en combinación con esteroides y antibióticos tópicos, de 5 a 10 gotas de vinagre blanco cada 8 horas por 7 días. Esto más que nada se puede ocupar para los pacientes que son nadadores, ya que es muy frecuente esta patología en ellos. Ocluir el oído con algodón durante el baño para que no entre humedad, minimizar la manipulación, no utilizar dispositivos auriculares. El farmacológico, el electivo es la neomicina polmixima, son 5 gotas cada 8 horas por 7 días. En caso de perforación timpánica no se debe de iniciar las gotas. Y para el dolor y para la inflamación va a ser el paracetamol de 500 miligramos cada 8 horas y el naproxeno de 250 cada 12 horas. Bueno, seguimos con la otitis media aguda y grave. La otitis media aguda es una enfermedad del oído medio de inicio súbito, caracterizado por la presencia de líquido, asociado a signos y síntomas locales. Muy frecuente en la niñez, puede ocasionar derrames sin signos y síntomas de inflamación. Esto va a estar muy relacionado con enfermedades respiratorias, ya que el oído medio tiene una comunicación por medio de la trompa de Eustaquio hacia las cavidades respiratorias. Su etiología, las infecciones pues van a ser virales, ¿okay? El 41% van a ser virales, a diferencia de la anterior que van a ser bacterianas. El sincitial respiratorio para influenza son los virus más comunes que vamos a encontrar. Si encontramos alguna bacteriana, podemos encontrar Staphylococcus pneumoniae, el influenzae, el Moxarella catarrhalis. El cuadro clínico prácticamente va a ser similar al anterior. ¿Qué lo va a diferenciar? La otorragia. En esta va a haber una otorragia, siempre va a haber una otorragia, ¿ok? Y pues vamos a tenerlo más común en lo que son los niños. Algunos de los síntomas inespecíficos para puede ser tos, rinitis, rinorrea, hiporexia o vómito. Por lo general en los niños va a causar náusea, va a causar mucha náusea cuando ya la infección es muy severa. Para el diagnóstico pues tenemos que tener una buena historia clínica y pues vamos a tener que utilizar también la otoscopía. Mediante la otoscopia observar lo que es el tímpano para ver cómo está. Y pues siempre va a haber líquido en el oído medio. Siempre vamos a observar un líquido amarillento o purulento. Inflamación del oído medio. Y para su tratamiento, el tratamiento de elección, vamos a iniciar con lo que es la amoxicilina. La podemos combinar con el ácido clavulánico para tener un mayor espectro. Si es la amoxicilina sola, podemos darle de 80 a 90 miligramos por kilogramo por día, durante 5 a 10 días. Antihistamínicos, anticongestivos y mucolíticos, ya que puede presentar algunos síntomas respiratorios. Vamos a dar paracetamol o ibuprofeno. El paracetamol en dosis de 10 a 15 miligramos por kilogramo por dosis. El ibuprofeno de 5 a 10 miligramos por kilogramo por dosis.
En pacientes alérgicos a las penicilinas podemos dar lo que es la clindamicina de 25 a 40 miligramos por kilogramo por día, dividido en 3 a 4 dosis durante 10 días. Bueno, yo les voy a hablar de lo que son los cuerpos extraños en oído externo. Estos pueden ser... Estos pueden ser inanimados y animados. El inanimado es más común en niños. Dentro de estos pueden introducirse lo que son semillas, juguetes de plástico, restos de algodón o plastilina. En el animado suelen ser lo que son los insectos. Bueno, estos pueden ser asintomáticos y suelen descubrirse dentro de una exploración rutinaria. La mayoría de las veces el paciente suele referir la introducción del cuerpo extraño. Cuando presentan síntomas, los más frecuentes suelen ser otalgia, otorragia, acúfenos o disminución de la audición. Y aquí se pueden observar unos ejemplos. En uno está una perla de collar en el conducto auditivo y en el otro es un insecto, lo que vendría siendo una cucaracha. Bueno, el tratamiento consiste en extracción mediante lavado por irrigación, aspiración o extracción instrumental, ya sea bajo visión directa o con un microscopio óptico. Los instrumentos que se suelen utilizar es el otoscopio con espéculos de distintos tamaños, ya sean de 2,5 a 4 milímetros de diámetro, y una buena fuente de luz. Se suele usar también el ganchillo Romo de 1 a 5 milímetros, la Alegra Roma para cerumen y pinzas de Hartmann, jeringuilla grande y batea y una terminal de aspiración. Bueno, la exploración suele realizarse preferiblemente sentado. La visión se realizará a través del otoscopio o directamente con una fuente de luz, tras la tracción del pabellón hacia atrás, hacia abajo y atrás. Si se trata de un insecto vivo, lo primero que hay que hacerse es matarlo mediante unas gotas de alcohol o aceite. Si no hay sospecha de perforación timpánica y el cuerpo extraño es de pequeño tamaño y no está impactado, se puede proceder a lo que es una irrigación suave con una agua a temperatura corporal y a la comprobación otoscópica tras la misma. En dado que lleguen a existir dudas sobre la integridad del tímpano, se debe realizar una extracción mediante el ganchillo o la Alegra Roma, sobrepasando por arriba y girando el instrumento y arrastrándolo hacia el meato externo suave, con el fin de evitar lesiones en la pared del conducto auditivo externo. En caso de cuerpos extraños blandos, con los bordes fáciles de agarrar, se puede utilizar lo que son las pinzas, que son muy útiles para su extracción. Bueno, continuamos con lo que son malformaciones congénitas. Y la primera que tenemos es la microtía. Generalmente se produce durante la primera semana del embarazo. La gravedad de estos defectos pueden variar desde defectos que prácticamente no se notan hasta problemas mayores en la formación de la oreja. En la mayoría de los casos, la microtía afecta al aspecto de la oreja del bebé, pero generalmente no afecta a la parte interna del oído. Hay 4 tipos de microtía, como se puede observar en la imagen. En el tipo 1 es la forma más leve, en la que la oreja tiene forma normal, pero es más pequeña del usual. Y el tipo 4 es el tipo más grave, en el que falta toda la estructura externa, que es denominada anotia. Bueno, sus causas y factores de riesgos, estos se desconocen. Algunos bebés tienen anotia o microtia debido a un cambio en sus genes. En algunos casos, la anotia y la microtia se producen debido a una anomalía en un solo gen, lo cual puede causar un síndrome genético. Otras causas conocidas de la anotia y la microtia, bueno, es por tomar medicamentos, y daba el ejemplo de la isotretinoína, que esta pues afectaba el desarrollo del bebé. Para el diagnóstico, son visibles al momento del nacimiento y el médico notará el problema con solo examinar al bebé, y se puede comprobar con lo que es una tomografía. Y pues esto va a ayudar a determinar si los huesos u otra estructura del oído están afectados. La atresia del conducto auditivo.
Cuando el conducto auditivo externo no se desarrolla, se conoce como atresia aural congénita y es un defecto que está presente al nacer y suele ir acompañado de malformaciones tanto de los huesecillos del oído medio como en el pabellón auditivo externo. En la mayoría de los casos de atresia, un revestimiento óseo separa el conducto auditivo externo del resto del oído, lo que causa una pérdida de audición. En caso de atresia total, hay una ausencia total del conducto auditivo externo, es decir, hay una obstrucción completa del orificio externo en la piel. En otro tipo de atresia se evidencia un canal auditivo externo pequeño y malformado, que muestra un estrechamiento anormal del conducto. Bueno, para el tratamiento va a haber una cirugía reconstructiva del canal auditivo o bien un implante de conducta ósea que hace posible evitar la obstrucción del canal y que el sonido llegue al oído interno. Bueno, el siguiente es las orejas de implantación baja. Estas orejas cuya posición es inferior a la que presentan las orejas típicas en la cabeza. En las orejas de implantación baja, el pabellón auricular se encuentra debajo de la línea horizontal que conecta los ángulos exteriores de los ojos. Estas anomalías se asocian con una serie de síndromes genéticos, como lo es el síndrome de Down y el síndrome de Turner. Lo siguiente es el surco surcos y marcas en las orejas. Son anomalías menores típicamente localizadas frente a la oreja. Los pacientes con estas anomalías deben ser evaluados para detectar la pérdida de la audición y otras anomalías congénitas, como puede ser malformaciones renales con orificios en surcos de las orejas en el síndrome branquio-otorrenal. Y bueno, investigué y esta línea que se puede observar en el lóbulo de la oreja podría ser un indicador de algún infarto o un derrame cerebral, decía. Ok, yo les voy a hablar respecto a lo que es el colesteatoma. Es la presencia de un saco escamoso epitelial en lo que es el oído medio. Va a estar formado por queratina, lípidos, como puede ser el colesterol y fosfolípidos, y también bacterias. La que sigue, por favor. Se va a clasificar, en dos tipos, colesteatoma congénito y colesteatoma adquirido. El colesteatoma congénito va a ser un quiste epitelial que se puede presentar en cualquiera de los huesos del cráneo. La localización más común va a ser en el temporal, y representa el 2% de este tipo de patología. Y el colesteatoma adquirido, el colesteatoma congénito, pues como les mencionaba, representa, el 26% de los colesteatomas y suele ser más común durante la infancia. Se va a originar durante lo que es la sexta semana de gestación y clínicamente se va a manifestar por la presencia de hipoacusia conductiva, que es un tipo de sordera, y se va a observar una masa blanca por detrás de la membrana timpánica. La que sigue. El tratamiento pues puede ser por remoción quirúrgica o reconstrucción osicular. Ahora sí, el colesteatoma adquirido es una metaplasia escamosa. La mayor parte se encuentra en la parte flácida de lo que es la membrana timpánica, en lo que se conoce como la bolsa de retracción. Y se va a diagnosticar por una endoscopía transimpática. Vamos a buscar lo que es la presencia de perforaciones o retracción de lo que es la parte flácida de la membrana timpánica, y en un estudio audiológico una perforación va a producir una hipoacusia conductiva no mayor de 15 a 20 decibeles. También pues la otra forma de diagnosticarla es mediante un estudio radiológico, como lo podemos ver en la imagen. La flecha está indicando el tumor presente en lo que es el oído, en la membrana timpánica, por detrás de la membrana timpánica. La que sigue, por favor. En el caso del vértigo,
Este va a ser un trastorno de equilibrio, el cual se va a caracterizar por lo que es la sensación del movimiento rotatorio del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una tipo alucinación del movimiento. Este tipo de afección por lo general se va a localizar o va a estar relacionado con lo que es el sistema vestibular y va a encontrarse en órganos periféricos de lo que es el oído interno. Bueno, es importante también conocer lo que es el mareo. ¿Por qué? Porque el vértigo va acompañado de lo que es el mareo. Muchos lo hemos experimentado y esta es una sensación de malestar general y se puede encontrar en lo que es en ausencia de enfermedades vestibulares cuando los órganos periféricos y vestibulares son sometidos a ciertos estímulos. La que sigue, por favor. La fisiopatogenia del vértigo y del mareo, en el caso del vértigo, se va a presentar cuando existe una información disarmónica entre uno o varios entre los sistemas vestibular, los receptores propioceptivos y en la visión. Y en el mareo van a intervenir los órganos vestibulares y los sistemas ópticos, propioceptivos y viscerales. El diagnóstico, el diagnóstico se va a realizar mediante lo que es un interrogatorio. En este tenemos que preguntar cuál es la forma en la que se presenta la sensación del vértigo o alguna hora en específico, si se relaciona con los cambios de posición, alguna actividad que lo provoque, una relación o no con los síntomas neurovegetativos, si ha existido alguna lesión craneal, preguntar por cambios de visiones, lesiones auditivas y la presencia de náuseas, vómito, desvanecimiento, cefalea y afección del estado de conciencia. Lo que sí, por favor. También al momento de hacer antes también es importante preguntar si lleva un tratamiento de medicamentos ototóxicos o que esté ingiriendo alcohol, algunas drogas, la ingesta de café o el uso del tabaco. Para la exploración física, esta tiene que llevarse a cabo teniendo completa atención al fondo del ojo. En los oídos debemos evaluar el aspecto de la membrana timpánica y la capacidad auditiva. Si hay alguna lesión en los pares craneales, la presencia de soplos en el cuello, frecuencia y ritmos cardíacos y si la tensión arterial es sentada o acostada. La tensión arterial de la persona sentada y acostada. Bueno, en se va a realizar diferentes tipos de pruebas. Por ejemplo, esta prueba de Romberg, esta se va a considerar positiva cuando el paciente pierde el equilibrio con los ojos abiertos, pero lo pierde tan pronto. Puede mantener el equilibrio con los ojos abiertos, pero al momento de cerrarlos, va a tener un tambaleo y va a hacerlo perder el equilibrio. La que sí. La prueba de Mann, el paciente va a colocar un pie frente al otro y el signo va a ser igual que en la prueba de Romberg. Al momento de ponerlo, va a sentir el tambaleo. La prueba de Babinski, consiste en hacer caminar al paciente hacia atrás y hacia adelante con los ojos cerrados. Debe dar de 3 a 4 pasos sin abrir los ojos al caminar, siguiendo el mismo trayecto hacia atrás y hacia adelante. En sería posible efectuar la prueba de 3 a 4 veces. Cuando hay una lesión vestibular, al caminar hacia adelante hay un tipo de desviación lateral del lado de la lesión. Y la que sigue. Los exámenes de laboratorio es importante pues evaluar o mandar a hacer una biometría hemática, una química sanguínea, una determinación de colesterol y triglicéridos en sangre, una prueba de función tiroidea y un BDRL. Por favor. En estudios de gabinete es importante hacer un electrocardiograma, evaluación neurológica con un estudio audiológico completo, una electronistagmografía y una valoración radiológica. Sí. En el caso de la parálisis facial,
no se ve. En el caso de la parálisis facial, bueno, esta se va a clasificar en tres grados de lesión. Puede ser causada por una neuropraxia, una axonotemesis o una neurotemesis. En el caso de la neuropraxia, va a ser una pérdida reversible de lo que es la conductibilidad, del nervio. En el caso de la axonotemesis, va a ser la muerte de un axón. En dado caso de que la parálisis sea causada por esto, va a ser una parálisis irreversible. En la neurotemesis, va a ser la muerte total del tronco nervioso por la presión excesiva sobre el nervio. Bueno. Para el diagnóstico es importante llevar a cabo lo que es una historia clínica completa, antecedentes otológicos traumáticos, endocrinos, cardiovasculares y neuropsiquiátricos. Por lo general, cuando hay una parálisis facial, el paciente va a presentar la resequedad ocular, una alteración en el gusto, dolor o cambios en lo que es la audición y alteraciones del equilibrio. Y durante la exploración otológica se va a valorar la presencia de vesículas en lo que es la cara y el paladar blando. Y pues también es importante palpar la cara, la que sigue. Va a haber una lesión central y lesión periférica. La lesión central es cuando va a ser supranuclear y hay parálisis de lo que es la porción inferior y media de la cara, sin afectarse lo que es la rama frontal del nervio. Y la lesión periférica, estas van a ser ipsilaterales a la lesión central, a la lesión, perdón. Y pueden ser completas o parciales, y se va a utilizar lo que es la clasificación de House en 6 grados, que a continuación se va a mostrar en la siguiente diapositiva. Pues el primer grado va a ser una normal, donde va a haber función normal en todas las áreas. La segunda va a ser una disfunción débil, donde va a haber debilidad notoria solo en lo que es la exploración. La tercera, una disfunción moderada, donde va a haber una diferencia obvia, pero no desfigurante entre ambos lados de la cara. El cuarto es una disfunción moderadamente severa, donde va a haber una asimetría desfigurante. El quinto va a ser una disfunción severa y va a haber escaso movimiento perceptible, y en una parálisis total, que es el número 6, va a haber ausencia del movimiento. Para su diagnóstico se van a realizar diferentes pruebas. La prueba topodiagnóstica, la prueba del reflejo estapedial, la prueba del gusto, la prueba de salvación y lo que es el electrodiagnóstico. La hipoacusia. Bueno, esta va a ser la pérdida parcial o total de la capacidad de percepción auditiva de las personas. El nivel se va a evaluar midiendo lo que es el nivel de audición del ruido, evaluando lo que es el grado, haciendo una diferenciación de lo que es el grado o pérdida que tiene el paciente. Se va a llevar a cabo la siguiente clasificación. Va a haber una hipoacusia con audición normal, donde podemos escuchar sonidos suaves y va a estar por encima de los 20 decibeles. La hipoacusia leve, vamos a tener una percepción entre 25 a 39 decibeles y les va a costar entender lo que es el habla en entornos ruidosos. La hipoacusia moderada va a ser entre 40 a 60 decibeles y va a tener mucha dificultad en lo que es el habla sin una prótesis auditiva. Y la hipoacusia severa va a tener una percepción entre los 70 y 89 decibeles y es necesaria una prótesis auditiva. Y ya una hipoacusia profunda, en este caso el paciente va a tener una percepción arriba de los 90 decibeles. Como un auxiliar de diagnóstico se utilizan los diapasones. Estos, pues, por lo general son instrumentos de acero, de metal, que constan de un mango y 2 ramas iguales, como se puede apreciar en la imagen. Estos tienen la función de averiguar de una manera sencilla y rápida lo que a qué nivel se produce la lesión. Sirven como un complemento para el estudio audiométrico y explora con frecuencia si la hipoacusia es grave o moderada. Y existen 5 diferentes tonos emitidos por los diapasones. Estos, los que usamos nosotros clínicamente, van de 128 a 248. La que sigue.
Bueno, vamos a hacer tres tipos de pruebas basándonos en el diapasón, lo que es la prueba de Rine, la prueba de Bornier y la prueba de Hell. En el caso de la prueba de Rine, esta prueba va a tratar de establecer lo que es la diferencia en un mismo oído entre la vía ósea y la vía aérea. Y para saber si es una hipoacusia conductiva, se va a oír más tiempo el diapasón por vía ósea, y en una hipoacusia neurosensorial se va a oír más tiempo en la vía aérea. Los resultados que podemos obtener pues son Rine positivo y Rine negativo. Y pues los diapasones que se sugieren para esta prueba pues son de 256, 512 y 1204. Ok, esta prueba se... Bueno, en los auxiliares de diagnóstico podemos encontrar lo que es la prueba de Burning, que esta consiste en tomar la visión por la vía ósea en puntos alejados del oído. En hipoacusia conductivas, con una buena reserva coclear, es posible recibir el tono en el oído. En la prueba de Geiger se efectúa colocando el diapasón en el mastoides, luego se aplica una pera de Politzer en que cae y da presión. Si el paciente manifiesta que decrece la percepción del tono, se está aplicando por la vía ósea. Se dice que Geiger es positivo. Si se sigue oyendo, es negativo. La audiometría tonal, este es un aparato eléctrico